Con un sorprendente apoyo del 87,5% en las elecciones, el candidato más apoyado en la historia de las elecciones presidenciales, el presidente electo Han Man-soo, se convirtió en presidente de educación. Ahora el presidente electo comenzó su discurso ante el público. Y ahora Han Man-soo estaba en este lugar porque estaba muy preocupado por los jóvenes que eran el futuro de este país. Han Man-soo ha trabajado como profesor durante mucho tiempo y ha vivido su vida pensando en cuál sería realmente el mejor camino para todos los niños. Lo que más lamentaba era que no existía un sistema para criar adecuadamente a los niños. Un ejemplo común: escuela regular, lección en el aula. Muchos estudiantes nunca escuchaban a sus profesores y ahora un estudiante estaba mostrando falta de respeto al sentarse en clase con auriculares puestos. Como resultado, fue castigado y se le pidió que llevara a su madre a la escuela al día siguiente. Esto se convirtió en el detonante de la psique de este tipo. El maestro que debía guiar a los niños por el camino correcto se convirtió en blanco de la violencia. Segundo ejemplo: persiguiendo adolescentes desequilibrados. La velocidad era sencillamente loca y nadie miraba hacia adelante. Y en algún momento, la vida de todas estas personas cambió mucho. Como resultado de la total anarquía, la gente sufría e incluso moría. Pero estos niños ni siquiera se sentían culpables por sus acciones. En cualquier caso, no serán castigados adecuadamente. Ejemplo 3. Golpiza a ancianos. Estos bandidos creían que el anciano no podía hacer nada más que ser un guardia, lo que significaba que podía ser robado fácilmente. Como cometió un error, tuvo que aceptar el castigo, y absolutamente todos los delincuentes juveniles pensaban lo mismo. En tiempos como estos no hay adultos que puedan corregir a estos niños. Los adultos estaban preocupados por complacer a los niños, tenían miedo de la venganza y por eso nadie se atrevió a hablar en contra. Sin embargo, a partir de hoy, la era de perdonarles el hecho de ser solo niños ha terminado. Ya no habrá castigos suaves. Han Man-soo derogará la ley de protección de menores. Esta ley ha sido muy problemática hasta ahora. Si los niños pecan, serán sometidos a un entrenamiento de rehabilitación. Cuando se decida que la formación ha terminado, los niños ingresarán a la sociedad como personas completamente nuevas. Esta es una nueva era en el derecho de protección de los menores, la ley de rehabilitación y reeducación. Antes de esto, los niños ni siquiera pensaban en escuchar a sus mayores. En ese caso todos serán castigados. Escuela. Se reunió una enorme fila de chicos que querían donar sangre. Algunas de las enfermeras eran nuevas en la escuela. Muchos se sorprendieron al ver tantos estudiantes dispuestos a donar su sangre. Parece que el número en esta escuela era mucho mayor que en todas las demás escuelas anteriores. Pero lo extraño era que ahora los jóvenes ni siquiera se preocuparan por donar sangre. Casi todos los estudiantes formaron una cola en vivo. Casi todos discutían sobre quién llegó primero. Si algunas personas hubieran venido antes, habrían podido hacerlo todo. Los estudiantes querían terminar todo esto antes de la hora del almuerzo. El resto estaba interesado en cuánto costaría presentar un certificado de donación de sangre. Este servicio cuesta 5,000 wons. Los chicos cambiaron uno por uno, y algunos incluso tienen 2 certificados. Como resultado, todo se prolongó durante mucho tiempo y solo quedaban 5 minutos para el final de la pausa del almuerzo. Por el momento, 2 copias del cliente cuestan 10,000 wons, y luego los estudiantes comenzaron a acercarse y a cambiar 3 certificados a la vez. Fue un muy buen negocio. Una empresa que compra cupones de 5,000 wons por 10,000 wons. Parecía una pérdida, pero el verdadero propósito era conseguir un certificado de donación de sangre. El coste oculto del certificado es de aproximadamente 12,000 wons. Si lo establecemos en 10,000, llegarán docenas de mensajes de personas que necesitan una transfusión de sangre. Es extraño que nadie lo vendiera en aquel entonces, y la respuesta fue muy sencilla: es un verdadero crimen, pero incluso si atrapaban a un menor, esperaba que saliera airoso con una simple advertencia. Violencia, robo, fraude, prostitución. Los asesinatos e incluso los crímenes violentos no se castigan adecuadamente. Esta vez, el chico solo pudo ganar 600,000 wons. El mes pasado hubo más, pero en un incidente sin víctimas, ¿alguien lo denunciaría a la policía? Era poco probable. Aún así, todavía no era un asunto fácil. Cometer un delito también significa convertirse en blanco de otro delito. Eso, quien ha cometido un delito y se ha beneficiado de ello no puede justificarse de ninguna manera. Nadie simpatizará con él y a nadie se le podrá decir nada al respecto. El incidente con Min-soo es el personaje principal. Era imposible decírselo a nadie porque de todos modos nadie podría protegerlos. Un mundo sin violencia escolar y las instituciones de reeducación están abriendo el camino. Muchos no estaban contentos con esta ley de rehabilitación y reeducación.
Todos los bandidos pensaron que los altos mandos ya no tenían nada que hacer, así que se les ocurrió alguna tontería. El personaje principal se mojó un poco los pantalones por tanta presión. Fue una especie de reacción defensiva, pero resultó que no era él, sino el atacante. Él no entendía por qué tanto alboroto por un pedo. Los hombres a menudo sienten la necesidad de hacer caca mientras fuman un cigarrillo. Además, los olores corporales eran mucho mejores que el olor de los cigarrillos. En este mundo, si ganas dinero, definitivamente necesitas compartirlo con alguien. ¿Se ha relajado Min-soo desde que Chang-soo fue a prisión? El personaje principal sabía que Chang-soo era mucho más terrible que todos estos bandidos. Pero comparados con él, todos parecían basura. Chu Chang-soo es el líder de un cártel criminal formado por menores que han cometido delitos. Todo el mundo lo sufrió, pero nadie puede presentarse y llamarse víctima. Todos tenían miedo de las represalias que inevitablemente se producirían en el punto ciego de la ley. Estos bandidos sabían que Chang-soo sería liberado de la colonia penal hoy. Era hora de pagar impuestos. Nadie necesita que Chang-soo los odie. Qué bueno fue cuando la víctima se comportó tan obedientemente. De hecho, Mi-soo no tenía intención de darles nada y por eso lo golpearon. Este bandido buscaba todas las formas de matar al personaje principal. Pero si no consigue calmarse, él también acaba en una colonia penal. La colonia no le asustaba, pensaba quedarse allí sentado un rato y luego marcharse. Ha llegado el momento de que los bandidos obtengan lo que se merecen. Se prohibió la violencia escolar. El propio presidente del consejo estudiantil defendió al personaje principal. Tras recibir un rechazo, el bandido ni siquiera pensó en detenerse, ahora prometió acabar con ambos. Pero, aún así, en esta pelea, él fue el único que recibió un golpe en la cabeza. Todos los demás bandidos se harían a un lado. Muchos de los bandidos le tenían compasión precisamente porque era el presidente del consejo, pero se les acabó la paciencia. Este tipo se ocupó de todos y ahora solo quedaba uno, que realmente se quedó allí parado y no hizo nada. El propio presidente del consejo dijo que la violencia en las escuelas está prohibida. Kang Yu-sung es el presidente del consejo estudiantil. También era hermano de Min-soo, y en momentos como estos valía la pena darle las gracias a tu hermano. Min-soo todavía no podía entender por qué se pararía al lado del estiércol si lo ensuciaría. Aún así, eso no cambió su amor por su hermano menor. No importaba lo que pensara Min-soo, Kang Yu-sung todavía lo consideraba su hermano. Ya debería haber tirado ese horrible reloj. Estos eran los relojes que llevaban todos en el orfanato. Si Kang Yu-sung fue adoptado por una familia rica, entonces era hora de cambiar este reloj, pero no importaba. Min-soo todavía tenía clases, pero decidió volver a casa. Él hacía esto a menudo y su hermano lo sabía. El personaje principal no entendía por qué su hermano interfería constantemente en estos enfrentamientos. Le preocupaba que ahora Kang Yu-sung no pudiera ingresar a la universidad por su culpa. Su hermano es presidente del consejo estudiantil y solicitante de ingreso a una universidad de medicina en Corea, pero el propio Min-soo era el peor estudiante de la escuela. Pero eran medio hermanos. El verdadero nombre de Kang Yu-sung es Lee Hyun-soo y fue adoptado por una familia rica, y Min-soo todavía permanece en el refugio de pingüinos. Por lo tanto, el hermano no puede comunicarse con él. Min-soo podría convertirse en un obstáculo para él. El hermano mayor debe seguir firmemente su propio camino y el menor debe encontrar la manera de vivir su propio camino. Aquí, en el viejo contenedor de ropa, estaba su camino hacia adelante, y lo que Min-soo había estado recopilando diligentemente hasta ahora. Todo esto era de su propiedad, 3.400.000 wons. Su objetivo era 10 millones de wons. Faltaban 3 meses para esperar hasta la siguiente donación de sangre. Quizás valga la pena hacer un viaje de negocios a otra escuela. Min-soo todavía no entendía por qué estaba tan obsesionado con el dinero. En 2 años lo desalojarán del refugio y, por supuesto, le darán 5 millones de wons, pero ni siquiera eso será suficiente para conseguir una casa. Había otra salida, conseguir un trabajo a tiempo parcial, pero los huérfanos menores de edad rara vez eran contratados en algún lugar. Min-soo sabía que estaba cometiendo delitos, pero no tenía otra forma de ganar dinero más rápido. Ya no quería ser una carga para su hermano. Y de repente oyó la voz de alguien detrás de él. Era ese bandido y ahora sabía de la existencia de ese dinero. Había otra cosa curiosa. Si alguien encuentra ese dinero obtenido ilegalmente, el Estado se lo quita. Este bandido dijo que haría todo lo posible para que Min-soo se mojara los pantalones cuando lo viera. Escuela, la clase de Kang Yu-sung. El maestro pidió a todos que se sentaran. Quería transmitir que Chang-soo había regresado, que cumplió condena en una colonia penal. El jefe de la colonia concluyó que estaba arrepentido de lo que había hecho.
así que los estudiantes deben ayudarlo a acostumbrarse nuevamente a la vida escolar. Con su aparición, los chicos sabían que volvería a haber ruido. Esta colonia no tenía nada de especial, ya que fue liberado después de solo 4 semanas. Cho Chang-su, el jefe del cartel juvenil y el tipo todopoderoso, ahora estaba en silla de ruedas. Ley especial de rehabilitación y reeducación. La anterior ley sobre menores solo creaba problemas, por eso fue derogada. Los menores que han cometido delitos reciben capacitación de rehabilitación en instituciones bajo control militar. El periodo de preparación durará hasta que se considere que la reeducación ha sido concluida con éxito. Mientras tanto, un incidente ocurrió cerca del refugio de pingüinos. Dicen que alguien murió. El coche de Kang Yu-sung. Parece que se avecina un accidente porque hay muchos coches. Entonces, llegarán un poco tarde al curso. Kang Yu-sung reveló que este era el refugio donde solía vivir. De repente vio algo a través de la ventana de su coche y abrió la puerta. Era un reloj como el suyo y el de su hermano. Escuchó a la gente hablar de que el asesino era un niño del orfanato. Muchos estaban en contra de abrir un refugio en esa terrible zona. Kang Yu-sung tenía miedo por su hermano y comenzó a abrirse paso entre la multitud para asegurarse de que Min-soo no estuviera allí. Artículo 243. De conformidad con la Ley Especial sobre Rehabilitación y Reeducación, el niño fue detenido en el lugar del crimen. A partir de ahora, los datos personales del joven estarán bajo el control del Centro de Reeducación. El Centro de Reeducación 303, Tribunal de Jurisdicción Simplificada para Casos de Menores. El juez estaba en contra de la rehabilitación de Min-soo. El juez no vio ni siquiera señales de remordimiento. Valía la pena recordar que el niño estaba allí por un asesinato. Min-soo ya lo dijo, que no fue él quien mató. ¿Por qué nadie le cree? El arma homicida, un ladrillo, tenía sus huellas dactilares y rastros de su sangre. ¿Cómo se explica esto entonces? ¿Y qué pasa con los crímenes cometidos antes de todo esto? Tampoco debe haber sido él quien los cometió. El juez había visto a personas como Min-soo muchas veces antes. Todos culparon a la situación, a su familia o a alguien más. A esas personas no se las puede reeducar. Si algo no era rentable, inmediatamente parecían descontentos. Min-soo ni siquiera pensó en arrepentirse, ni una gota de respeto. Parece que el juez se enojó mucho. Como si fuera posible matar por acoso, matar por robar dinero o incluso matar porque no te gusta a alguien. Entonces este mundo estaría lleno de cadáveres. Por eso se entrenaban estos bandidos. Si alguien te ofende necesitas pedir ayuda a los adultos. Al final, la razón por la que Min-soo cometió el crimen fue porque no confiaba en los adultos. Lee Min-soo fue juzgado bajo el artículo 28 de la Ley de Rehabilitación y Reeducación. Se ordenó su internamiento en una colonia penal. Cuando todos viajaron, el camino resultó ser muy agotador y no había nada más que montañas, tal como en Corea del Norte. La policía pidió a todos que se sentaran en silencio, que llegarían al lugar pronto. Centro de Reeducación. Los jóvenes reeducados son el futuro de Corea del Sur. Cuando los bandidos vieron este lugar, les pareció muy antiguo, lo que los hizo infelices. También había muchas mujeres criminales en esta colonia. Muchos bandidos estaban contentos con esto, porque ya pensaban que no podrían disfrutar por mucho tiempo del aroma de una mujer. Las muchachas eran realmente muy hermosas, pero nadie sabía por qué terminaron en ese lugar. Los chicos deberían haberse calmado. Esta era una colonia de mujeres. Iban a un edificio completamente diferente. A Min-soo no le interesaba nada. Pensó si valía la pena confiar en los adultos. Incluso cuando decía la verdad, nadie le creía. Todos estos bandidos fueron llevados en otra dirección y cuando finalmente desembarcaron, se les pidió a todos que formaran fila. Los bandidos tuvieron la audacia de pedir cigarrillos y hacer preguntas ridículas. Sin embargo, a los menores de edad se les tenía estrictamente prohibido fumar. Estos adolescentes están realmente locos si llegan a amenazar a los agentes del orden. Para hacer entrar en razón a todos estos recién llegados y a los antiguos. Los policías que ya habían cumplido su condena llamaron al jefe. Ordenó al destacamento que se alineara. Estos tipos que ya estaban en esta colonia parecían muy extraños y también hablaban como animales. A todos se les ordenó saludar al jefe, y los recién llegados se rieron de ellos. Se ordenó a la compañía permanecer en reposo, pero esto parecía divertido ahora, hasta que los bandidos aprendieron las reglas de esta colonia. Todo les parecía estúpido. ¿De verdad esos bandidos debían emitir esos sonidos inhumanos? El comandante ordenó a todo el escuadrón que metiera algo allí. No me pareció menos divertido que las cosas que había visto antes. Pero resultó que a todos les ordenaron meter la cabeza en el suelo. Los nuevos bandidos ya habían dejado de reír porque sabían que eso era completamente contrario a las reglas para menores,
pero aún no sabían que en esta colonia no tenían reglas. El comandante se dio cuenta de que esta vez nuevamente habían llegado solo insectos a su colonia. Le dio a la policía solo 10 minutos para convertir a todos estos recién llegados en ganado. Y la policía, a su vez, envió su escuadrón contra ellos. El comportamiento del escuadrón de cerdos agradó mucho al comandante y los nombró simplemente como esclavos, y ahora podían hablar como seres humanos. Saludaron al jefe en señal de gratitud. Min-Soo no tenía ni la menor idea de qué tipo de situación era esta. Pensó que en esta lucha sería mejor morir. Min-Soo decidió fingir estar muerto y explorar la situación. Además de él, había muchos otros chicos aquí. El protagonista señaló que si gritaba y corría de esa manera, fácilmente podría convertirse en un objetivo. La policía no ayudó en nada, ni siquiera me dejaron salir de esa jaula. Estaban sonriendo desde el principio, lo que significaba que no tenían intención de ayudar desde el principio. Así que estos policías son aún más peligrosos que estos prisioneros. Comenzaron a golpear a los nuevos prisioneros. Este es probablemente el punto de partida para una vida futura. Ajuste fino de potencia, movimientos corporales excesivos. Los golpes no son en lugares críticos, no fue violencia real con intención de matar. Por supuesto, nadie quería convertirse en un asesino, como el propio Min-Soo. El comandante se dio cuenta de que Min-Soo era demasiado astuto. Acababa de llegar y debería haber estado perdido, pero aún así logró realizar semejante truco. Min-Soo intentó disculparse, pero no había nada por lo que disculparse. Al comandante le gustaban esas ratas tan inteligentes. A partir de ahora tendrá que divertir al comandante. Mientras tanto, la policía ya había terminado con todo. Todas las chicas nuevas estaban desnudas y listas para ser pintadas. Todos fueron marcados en esta colonia. Todos tenían que llevar una marca determinada. Paralelamente a esto, visita de Kang Yu-sung. Son las 14 de la tarde. Es un buen momento para tener la casa vacía. Kang Yu-sung decidió entrar en el apartamento de otra persona. Un poco más joven que ahora, solía irrumpir en casas y apartamentos vacíos con su hermano menor. Min-Soo observó desde el pasillo mientras Kang Yu-sung robaba la casa de cualquier cosa que pudiera generar algo de dinero. Hasta que fueron capturados por la policía y llevados a un orfanato, robaron repetidamente casas vacías durante muchos años. Como resultado, pudieron sacar todos los objetos de valor de la casa en 5 minutos. Después de esos días, Kang Yu-sung nunca pensó que tendría que entrar nuevamente en la casa de otra persona. Pero esta vez no vino a robar, solo necesitaba saber algo. Su hermano menor terminó en una colonia penal, al lugar que todos tenían tanto miedo de recordar. ¿Qué clase de colonia penal es esta que hizo que un criminal terrible fuera tan patético? Kang Yu-sung escuchó que Chang-soo cayó desde una altura y se lastimó la cabeza, pero no había signos de heridas o fracturas en su cuerpo. Hubo momentos en que incluso la policía evitaba a este criminal, pero ahora no estaba en las mejores condiciones. Chang-soo estuvo allí solo 4 semanas. Pero no se sabía cuándo Min-Soo podría salir. Kang Yu-sung se dio cuenta a tiempo de que había perdido el tiempo. Paralelamente el cuadro está casi terminado. Por robo y daños materiales los chicos recibieron una calificación C. Esta vez fue solo una cosita aburrida. Pero había un tipo interesante después de todo, el comandante ya lo había conocido antes. Era Min-Soo y obtuvo una A. Resultó ser más cruel de lo que parecía a primera vista. El personaje principal resultó ser el único A de esta temporada. Y esto significaba que en esta colonia le esperaba una vida reeducativa muy divertida. Lee Min-Soo tenía solo 18 años y Aton ya se encontraba en esa situación. Escuela secundaria para niñas Yongji. Las chicas que pasaban por allí se dieron cuenta de Kang Yu-sung. Realmente era un hombre guapo y parecía que su plan estaba empezando a funcionar. Las chicas decidieron conocerlo, pero en realidad él estaba interesado en otra persona. Y en ese caso decidió aprovechar el momento y preguntar todo sobre ella. Explicó que estaba buscando a Kasemin. Todo el mundo sabía que había sido liberada recientemente de una colonia penal. Todas las chicas de esta escuela le tenían miedo y la consideraban loca. Pero Kang Yu-sung no, él solo necesitaba hablar con ella. Él le explicó que solo quería saber sobre la colonia penal. La muchacha no quiso hablar con él sobre ello y le pidió que la dejara en paz. Esto fue antes de que ella se enterara de lo de su hermano menor. Probablemente haya preguntado demasiado abiertamente. La próxima vez necesitarás utilizar un método diferente. Y de repente Kang Yu-sung atrapó el casco. Fue una invitación para sentarse y acompañarla. Ella sintió que ese no era el lugar adecuado para conversar en ese momento. Kang Yu-sung se preguntó por qué cambió de opinión, pero resultó que no son tan diferentes. Su hermano menor todavía estaba allí. Kang Yu-sung todavía no entendía qué tipo de lugar de rehabilitación era este.
Al principio, a Kasemin le resultó difícil responder o simplemente se recordó a sí misma en ese lugar y en ese momento terrible para ella. Fue un verdadero infierno allí. Habían pasado apenas 3 horas desde que llegaron los recién llegados. Ya habían entrenado duro y era hora de pasar a la siguiente sesión de entrenamiento. Es hora de hacer estocadas. Muchos ya estaban rezando para que esto terminara pronto. Min-soo no podía creer que había durado las 3 horas. El comandante se alegraba cada vez de oír esos sonidos del ganado moribundo. Los bandidos que cayeron al suelo fueron golpeados y se les pidió que no buscaran caminos fáciles. Tan pronto como apareció un rezagado, todo empezó de nuevo. Resultó que este hombre simplemente no podía soportarlo más. Quería ir al baño, lo que enfureció aún más a los guardias. Es sorprendente que el propio jefe lo defendiera. No había necesidad de golpearlo tan fuerte solo porque quería ir al baño. El comandante supuso que el chico había estado sufriendo todo este tiempo y simplemente tenía miedo de decir algo al respecto. No tenía que preocuparse por ello, solo tenía que hablar. Y luego el comandante preguntó quién más quería ir al baño. A Min-soo le pareció extraño que al principio los trataran como basura y ahora los llevaran al baño. Pero a nadie se le permitía hablar como un ser humano, simplemente se les pidió que se pusieran en fila. Les dijeron que si no hacían sus necesidades ahora, no podrían ni siquiera mencionarlo hasta el final del entrenamiento. Luego el resto se vio obligado a continuar el entrenamiento. Min-soo encontró esto muy extraño. De alguna manera fue injusto. Entonces, ¿por qué no fingimos que algo nos dolía? Es una forma de relajarse. Los bandidos esperaban que al hacer esa fila el entrenamiento terminara cuando regresaran. Min-soo consideró que tales conspiraciones eran absurdas. El comandante creyó que esta era una oportunidad única para que el ganado abandonara la formación y descansara. El personaje principal todavía no creía que lo mandarían al baño tan fácilmente. La bondad desinteresada es como el fruto de un árbol desconocido en las montañas. Cuanto más tentador y dulce parezca, más peligroso puede ser si lo comes sin pensar. Era necesario dudar cuidadosamente y tener cuidado de todo. Min-soo cambió de opinión y pidió volver a entrenar. Este no era el jardín de infancia que yo quería y no quería. Esto enfureció al policía. El personaje principal explicó que debido a que tensó sus músculos, le empezó a doler el estómago. Después de eso, lo liberaron y ahora todo el mundo lo estará vigilando. Es extraño que a nadie más que a él se le ocurriera esto. Al contrario, todos se rieron de él. Min-soo sabía que el ganado no podía usar un baño normal. Aquí algo estaba claramente mal. La policía pidió a todos que volvieran a formar fila. El comandante señaló que tanto las personas como los animales tienen que ir al baño. Los bandidos lo tuvieron muy difícil para soportar todo esto, y así lo dejaron libre por 30 minutos. Esto era solo para aquellos que no iban al baño, y los que aceptaron irse desde este momento harán un 100 pies humano. Es solo que porque Min-soo no era estúpido se salvó de esto. Un 1000 pies es un animal perteneciente a la clase Myriapoda, que reúne 4 clases de artrópodos terrestres. 15 pares de patas es el estándar, siendo el número máximo hasta 177 pares de patas. Esta criatura es inferior a las personas y los animales. Y ahora los prisioneros tenían que permanecer así durante un tiempo, y si se caían, les castigarían con más tiempo. Esto demostró que estos criminales eran seres inferiores que no podían controlar sus impulsos y estaban dotados de baja inteligencia. Solo pasaron 3 horas más después de eso. Los tipos que actuaron como animales y no tenían miedo de nada en este mundo hace apenas 6 horas. Y ahora se convirtieron en ganado, temerosos de ser golpeados nuevamente. La sirena sonó y eso significaba que era hora de terminar y entrar. El ganado necesita ser alimentado con comida. Comedor. Había muy poca comida y no era a lo que todos estaban acostumbrados. Min-soo tampoco estaba contento con esto. No había nada para comer allí. Además eran los únicos que comían en el suelo. No es de extrañar que ni siquiera les dieran una cuchara. Pero resultó que los que estaban sentados a la mesa primero tuvieron que cantar una canción de agradecimiento. La letra de esta canción era muy extraña. ¿Era realmente cierto que todo el mundo era considerado un animal? Canción de agradecimiento. No somos personas, somos perros y cerdos. Comemos lo que nos dan, hacemos lo que nos dicen. Somos felices cuando nos regañan, somos felices cuando nos golpean. No ladramos, no mordemos, pero obedecemos y obedecemos. Bueno, en ese caso, el protagonista juró que soportaría todo esto y pronto saldría de allí. Paralelamente a esto, de eso, donde Kang Yu-son llevó a Kasemin, se podía ver el edificio del centro de rehabilitación. La niña venía a ese lugar todos los días y recordaba a su hermano menor. Kang Yu-sung pensó que su hermano todavía estaba siendo juzgado y aún no había sido enviado a ese terrible lugar. No le cabía en la cabeza que aquel lugar pudiese ser un auténtico infierno,
y el infierno podría haber sido aún mejor. Kasemin le dijo que este lugar no estaba destinado a la vida humana. Todos los días tenía pesadillas sobre trabajar en ese lugar. Sin pastillas para dormir, simplemente no podía dormir. A ella le sorprendió que él se preocupara tanto por su hermano que incluso acudiera a ella. Este fue el testamento de mi madre. Ella me pidió que lo protegiera, pero al final el anciano no pudo hacerlo. Por eso acudió a esta chica. Antes de que fuera demasiado tarde, quiso intentar arreglar algo. Entre los liberados de esta colonia, ella fue la única que permaneció bien. Kasemin decidió contarle una forma de sobrevivir en esa colonia. Es extraño que existiera tal método. Ella logró salir de allí ilesa. Ella realmente estaba fingiendo ser una tonta allí. El tipo pensó que estaba bromeando, pero resultó que no estaba bromeando en absoluto. Y luego vino a mostrarle algo, para que sus palabras no levantaran dudas. Allí en la colonia es el lugar de reunión de todos los locos de este país. Ella perdió los estribos y se desató una pelea. Hay tantos idiotas por ahí que es difícil siquiera imaginarlo. ¿Quién iba a pensar que le echarían aceite en la cabeza? Kang Yu-sung se disculpó con ella. Nunca había oído hablar de algo así. En ese caso, la niña probablemente no habría dicho nada más. Como se comportó como una idiota, la liberaron antes de tiempo. No fue tan fácil lograrlo, pero lo logró. La muchacha no quería que él sintiera pena por ella. No la ayudará en nada. También recordó que el chico le preguntó por las marcas que tenía en el pecho. Al parecer, realmente no sabía nada al respecto. Luego de la ceremonia de ingreso al centro penitenciario, los niños y niñas se duchan, comen y reciben ropa racionada. Y en caso de fuga, todos llevan una correa con GPS incorporado. Y por alguna razón la ropa en sí era demasiado holgada. No tenía sentido girarse hacia ningún lado después de recibir todo el inventario. Una vez distribuidos los artículos, se llevan a celdas especialmente preparadas y se clasifica a los infractores juveniles según el delito. La cámara se asigna dependiendo de la clase. Por ejemplo, E es asalto simple, celda D es drogas, celda C es robo y fraude. Kasemin estaba en el grupo B, robo especial, A, asesinatos. Ella adivinó correctamente que su hermano menor estaba en la celda A, porque solo en esta celda se sentará con criminales que cometieron asesinatos. Su hermano también estaba allí, cometió más de un asesinato. El silencio es un juego de nervios. Min-soo no podía perder en esto. ¿No sabía que tenía que presentarse primero? Necesitas contar todo sobre ti para no parecer ignorante. Después de jugar con los nervios, se recoge información sobre las debilidades. Min-soo solo dijo que era de un orfanato y que fue a la escuela Songrak. Sus compañeros de celda no entendían cómo un hombre tan joven podía acabar entre la élite de la colonia. Entonces el jefe de esta sala debe haber comenzado a hablar. Preguntó cómo terminó Min-soo en esta colonia. Bueno, si entró en la habitación A, entonces eso significa que hizo algo bastante malo. Informó que había cometido asesinato. Todos quedaron sorprendidos excepto el líder. Finalmente, otro asesino entró en su habitación. No tenía motivos para mentir y por eso todos le creyeron. El personaje principal se aventuró a asumir que no había otros asesinos aparte de él. Pensó que estaba tratando con tipos similares, pero parecía que el asesinato aquí era el peor. ¿Es realmente posible que en este lugar incluso la gravedad de un crimen pueda convertirse en poder? Parece que Poppy no podrá escapar de los grilletes de la esclavitud ahora. Min-soo pensó erróneamente que este líder era el más joven en esta sala. Poppy podría haber pensado que sería capaz de liberarse de los grilletes del más joven, pero nuevamente no tuvo suerte. Todo era exactamente igual, ya sea fuera o dentro. Si eres débil, serás intimidado. El protagonista creía que era mejor ser tratado como un asesino que ser sometido a este abuso por debilidad. Son las 7 de la tarde, hora del arrepentimiento. Los niños que terminan en una colonia deben escribir 10 páginas de arrepentimiento cada día. Min-soo no sabía qué escribir allí, ni siquiera mató. Es extraño que los demás no tuvieran intención de escribir su arrepentimiento. Los demás compañeros de celda ni siquiera escribieron porque Poppy lo hacía todo por ellos. A Min-soo también le ofrecieron simplemente dárselo todo a Poppy. De repente, Poppy se levantó y comenzó a quejarse, lo que significaba que quería ir al baño. Min-soo se daba cuenta cada día de que no había ningún lugar en la habitación ni en la colonia donde una persona pudiera tener sus derechos. En este lugar solo hay capataces que domestican el ganado. Por lo tanto, en lugares donde no hay guardias, se desarrolla una lucha por la supervivencia entre los animales. Nadie te protegerá si eres débil, definitivamente serás atacado. Para sobrevivir, necesitas volverte más fuerte o fingir que eres fuerte. Si no pudiste hacerlo antes, entonces, al final, te convertirás en la mascota de una persona fuerte. Son las 8 de la tarde, hora de ducharse, 3 minutos de ducha por persona. Debes lavarte utilizando únicamente agua y jabón.
y cada uno se lavaba con una pastilla de jabón, incluso podrías contraer algún tipo de infección. Son las 9 de la noche y ya ha comenzado el pase de lista antes de acostarse. Las 10 de la noche, después de revisar a la gente antes de dormir, al final del día, las luces se apagan y todos se van a dormir. Amapola lloraba todas las noches. Así transcurrió la primera noche en la colonia penal. 5:30 de la mañana, limpieza y lista matutina. La limpieza en la colonia comienza un poco antes. A las 6 de la tarde del día siguiente se servía en todas las habitaciones. Luego del pase de lista de la mañana, comenzó la distribución de alimentos y notas. Los billetes pasaban por un agujero debajo de la puerta. Los presos que realizaban diligencias menores en prisión recibían una reducción de sus sentencias por hacerlo. Min-soo preguntó por qué no podían comer en la cafetería. Como el entrenamiento se realiza al aire libre durante el día, todos comen al aire libre, pero menos mal que esta vez al menos nos dieron algo de equipamiento. Al principio le pareció extraño a dónde podría haber ido Poppy, pero luego Min-soo se dio cuenta de que era él quien sostenía la mesa. Él también necesitaba ser alimentado, pero no había necesidad de preocuparse por eso. Todos son amigos aquí, así que cuidarán de él. Recogieron toda la comida que quedaba para él. Y luego mezclaron todo muy bien, y solo entonces se lo dieron a Poppy. Me pareció bien porque no habría desperdicio. Al personaje principal no le gustó mucho, por lo que volcó la mesa y le pidió que no lo comiera. ¿Puede una persona realmente considerarse seriamente un perro? Pero este lugar tiene su propia jerarquía y reglas. Min-soo llegó más tarde, entonces debería seguir estas reglas. Y si algo no te convenía, entonces tenías que convertirte en jefe a través de una pelea. Pero según la jerarquía, Poppy tenía que ser derrotada primero. Si Min-soo falla, se convertirá en el nuevo Poppy. Esto no le sentaba bien al personaje principal. Aquellos que terminaron en prisión por sus errores no pueden deshacerse de estos hábitos vandálicos. Poppy empezó esta pelea él mismo, porque tenía la oportunidad de escapar. Min-soo simplemente tuvo que defenderse si no quería convertirse en el próximo Poppy. Sabía que si perdía aquí, quedaría reducido a basura. Sin embargo, no pudo defenderse del hombre que lo golpeó entre lágrimas. Refugio de pingüinos. Kang Yu-sung fue inscrito al día siguiente. Llevó consigo todo lo que era un tesoro importante para su hermano. De hecho, Kang Yu-sung y su hermano eran los niños más problemáticos en este orfanato. Sobre todo el mayor, golpeaba a los niños de los vecinos como si estuviera cazando ratas. ¿Cómo pudo olvidar que los niños le tenían tanto miedo que ni siquiera se acercaban al orfanato? Pero la directora estaba muy equivocada en esto. Todos los compañeros de celda se asustaron cuando descubrieron que Min-soo era un asesino, pero resultó que solo era un perdedor. Probablemente por eso sus padres lo abandonaron. Ahora se ha convertido en el nuevo Poppy. Todos aquellos muchachos siempre tenían miedo del hermano menor, aunque el mayor peleaba mucho mejor. A partir de ahora, Min-soo iba a convertir a todos en Poppy. Siempre ha sido así. Si el más joven se vuelve loco, nadie puede detenerlo. Min-soo esperaba tener la fuerza para convertir a todos en el hazmerreír, pero resultó que él solo no podía hacer nada. Esta es la habitación A, y no deberías haber presumido tanto. En esta habitación estaban los que estaban congelados por fuera, y tuvieron compasión de él, porque era huérfano. Todavía no podrán matar al personaje principal, porque ninguno de ellos se ha encontrado nunca en una situación así. Esta es una nueva era de la ley de protección de los menores. Si no obedecen, entonces deben ser castigados. Mientras tanto, el padre de Kang Yu-sung sintió que Han Man-soo había tomado descaradamente su lugar. Era necesario destruirlo desde el principio. A Kang Yu-sung le hubiera gustado ser reclutado en el ejército incluso antes. Pensó que si su problema con el ejército se resolvía más rápidamente, podría beneficiar a su padre en la política. Siempre dijo lo que pensaba de su padre, pero incluso canceló su solicitud para la escuela de medicina. Kang Yu-sung debería decir directamente que está haciendo todo esto solo por su hermano pequeño. Incluso si lo reclutaran en el ejército ahora mismo, no había garantía de que se convirtiera en soldado en la colonia, valía la pena saberlo. Por eso le preguntó a su padre, porque en esta situación solo él es capaz de hacerlo. Su hermano menor había hecho un desastre y ahora el mayor esperaba que todos limpiaran después de él. En ese caso el padre ofreció un favor por un favor. Se suponía que Kang Yu-sung nombraría presidente a su padre. Si un padre puede llegar a ser presidente, seguirá a su hijo a cualquier parte. Al mismo tiempo, Min-soo y el enfrentamiento. Se desató una pelea impensable. Min-soo fingió perder el conocimiento. Era un cebo en el que solo caían los tontos. Curiosamente, el botón de locura de Min-soo fue identificado de inmediato. Simplemente no estaba claro si era culpa de su madre o del hecho de que había sido abandonado.
El jefe de la sala estaba casi llorando. Me pregunto si su madre sabía que el niño que abandonó se convirtió en un asesino, pero tuvo que disculparse si no quería perder un ojo. De hecho, no había nada que disculparse porque tenía razón en casi todo. Valió la pena parar en esta etapa y seguir cada uno por su lado. El jefe de la sala lo delató a los guardias, que ya llevaban 10 minutos observando todo aquello. Definitivamente le recordarán a Min-Soo dónde está ahora. Los guardias rápidamente pusieron a todos en guardia y los pusieron contra la pared. El jefe de la sala dijo que el propio Min-Soo tomó el arma y atacó a las personas en la sala, lo que provocó heridas. Cada persona escribirá los detalles en la solicitud. ¿Se quedaron todos sentados allí y una persona inició un motín? Todos lo confirmaron. Y ahora, el personaje principal no podía quedarse solo en la habitación. Lo enviaron a régimen de aislamiento para aprender de sus errores. Lee Min-Soo fue sentenciado a 15 días de confinamiento solitario. Confinamiento solitario. Otro nombre para este lugar es la sala de castigo. Si haces un desastre en tu habitación, serás aislado por un tiempo y los días que pases en ese lugar no se contarán como días de prisión. Todo fue en vano, solo se prolongaron los días de prisión. Pero estar solo es conveniente, era necesario crear desorden desde el principio y llegar a este lugar. Además, en la celda había que sentarse con la espalda recta, pues de lo contrario añadirían otro día de aislamiento. En la sala de castigo tenías que permanecer de rodillas hasta quedarte dormido, y observaron esto durante las 24 horas. Incluso el movimiento de brazos y piernas estaba restringido, pero afortunadamente lo desataron para poder ir al baño con normalidad. Sin embargo, no había papel higiénico y no se les permitía permanecer sentados durante mucho tiempo. En lugar de papel, había que lavarse con agua, pero durante las comidas sus manos no estaban desatadas. Debido a todos estos inconvenientes, Min-Soo prometió que cuando regresara mataría a todos. Son las 7 de la tarde, hora del arrepentimiento. Incluso en régimen de aislamiento, uno tenía que escribir un arrepentimiento. Ahora tenía que escribir el doble, incluidos los errores que me llevaron al aislamiento. Está claro que todos los chicos de la celda A eran problemáticos. Pero el más problemático fue Ka Se-yoon, el jefe de la sala. Definitivamente hay que deshacerse de ello. Quizás porque Min-Soo estaba en esa situación, seguía teniendo malos recuerdos. Parecía que incluso si dormía, tendría malas pesadillas. Como resultado, pasó la noche con los ojos abiertos. Y así pasaron los 16 días. Lee Min-Soo fue liberado y pudo regresar a su celda. Ya lo estaban esperando allí, y él no entendía por qué todos lo miraban fijamente. Pero por alguna razón, los chicos incluso se disculparon con él y se dieron cuenta de que habían ido demasiado lejos. Incluso decidieron que Poppy volvía a ser humana. Sugirieron vivir en armonía, pero aún así todo era extraño. Min-Soo aceptó sus disculpas, pero también quería escuchar las de Se-yoon. Se-yoon no esperó mucho, se alegró de que quisieran verlo primero. El resto de compañeros de celda agarraron al protagonista y le taparon la boca, y luego lo arrastraron hasta el baño. Se-yoon estaba realmente contento de haberlo buscado primero, pero había alguien que lo esperaba aún más que Se-yoon. Parecía que el lugar donde Min-Soo golpeó le dolía mucho, pero alguien los detuvo a tiempo. Parecía que era un nuevo supervisor y no debería haberle prestado atención. Se-yoon recibió todo el permiso para esto, pero era una mentira, y todos serán castigados por ello más tarde. Pero Min-Soo, por el contrario, estará muy feliz. Después de todo, el nuevo director es su hermano y tiene la intención de llevarse al más joven a casa. Letra de una canción sobre la guerra. Era noche de karaoke. Esta canción sobre un soldado patriota hizo llorar al propio soldado. El canto del general, como era de esperar, contiene la desesperación del espíritu de los defensores de la patria. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? El padre de Kang Oh-seung fue un ex general y ahora es político. Era la noche que necesitaba Kang Oh-seung para ser reclutado en el ejército. Los años pasaban y su padre seguía acumulando no la edad, sino sus preocupaciones. Otros políticos no quieren enviar a sus hijos al ejército y manipulan documentos, intentando con todas sus fuerzas imponerles enfermedades inexistentes. Kang Yu-sung pudo comenzar a servir ese mismo día. Kang Yu-sung ni siquiera conocía esta canción, pero lo ayudó a conseguir lo que quería. Estaba listo para comenzar su plan de acción desde ese momento. Kang Yu-sung preparó absolutamente todo para salvar a su hermano menor. Mientras Min-Soo estaba en el tribunal, el anciano se reunió con los delincuentes juveniles y recibió información sobre la situación en el interior. Y recibió la confirmación de que la colonia penal era en realidad la encarnación del infierno. Al menos un día antes, Kang Yu-sung debe sacar a su hermano de este infierno. Y ahora estaba muy cerca y podía tomar a su hermano de la mano. Min-Soo debe hacer lo que le dice su hermano si quiere salir de este lugar rápidamente.
El plan será perfecto si todo sale según lo previsto. Pero desde el principio quedó claro que su hermano no siempre lo escucharía, y ahora comenzó una pelea nuevamente. El plan perfecto de Kang Yu-sung salió mal desde el principio. En cualquier caso, esta habitación tenía sus propias reglas, y los guardias no podrían romperlas ni interferir en nada. El mayor llegó demasiado tarde, y aún no había logrado comprender que cada habitación tenía su propia disciplina. ¿Pero las peleas son realmente disciplina? Mientras tanto, Min-soo intentó golpear a Sejun nuevamente. En ese estado ni siquiera podía mantener el equilibrio, simplemente gritaba. Lo más importante ahora era este nuevo director. Se ocupó de todos los demás compañeros de celda en pocos segundos. Sejun ni siquiera sabía quién era. Debido a sus pensamientos, ni siquiera se dio cuenta de cómo Min-soo lo alcanzó y lo golpeó. Sejun todavía hizo la vista gorda a todo y trató de tratarlo bien. Pero ahora no funcionará de esa manera. Min-soo se convertirá en la nueva Poppy. Sejun decidió contar por qué fue la más joven la que se convirtió en Poppy. Desde el principio, él fue el jefe de esta sala. Pero como estaba alardeando, el poder lo abandonó demasiado rápido. Min-soo pensó que en esta habitación solo el líder actual era el que más se lucía. Min-soo aún perdió ante el hombre que calumnió a su madre y lo hizo de forma unilateral sin siquiera asestar un golpe. Además, cada vez que lo golpean, su hermano siempre está ahí. Era extraño que Min-soo fuera tan liviano, lo que significaba que tal vez no tuviera suficiente para comer. Kang Yu-sung llevó a su hermano a confinamiento solitario, lo cual era el castigo adecuado para todo este alboroto. Sejun se sorprendió de que su hermano mayor no tuviera la intención de pelear con él. El problema era que tenía que decirle a Sejun las palabras de su hermana para que no peleara más. Confinamiento solitario. El personaje principal no sabía cuánto tiempo permaneció allí completamente inconsciente. Prometió que la próxima vez arrancaría todo el cabello de Sejun. También tenía la sensación de haber olvidado algo importante. También me dolía mucho el estómago. Y el agua no fluía porque la tubería estaba rota. En ese caso no podría lavarse las manos después, sería un verdadero desastre. Como estaban reparando el suministro de agua, se suponía que solo habría agua por la noche. Le dejaron papel higiénico. Si lo piensas bien, la primera vez tenía las manos atadas, pero esta vez no fue así. Y de repente recordó lo que quería decir. Se preguntó qué estaba haciendo su hermano en ese lugar. Min-soo no entendía por qué su hermano vino a salvarlo incluso ahora, cuando tenía un buen padre y se suponía que debía ir a la escuela de medicina. ¿Tuvo que dejar a su hermano y comenzar una nueva vida? ¿Realmente quería arruinarlo todo? Min-soo estaba muy avergonzado de que su hermano lo viera tan lastimoso. Sin embargo, el anciano sabía que no era un asesino y solo creyó en él. Y él no podía dejarlo y nunca lo haría. El personaje principal rompió a llorar al darse cuenta de que tenía un hermano tan maravilloso. Min-soo se dio cuenta de que para poder salir, tenía que escuchar a su hermano y no hacer un escándalo como el que hizo esta mañana. Min-soo lo escuchará a cambio de una petición. Iba a pelear con Sejun otra vez. Sabía que perdería, pero realmente lo deseaba. Kang Yu-sung podía soportar cualquier cosa, ni siquiera las palabras dirigidas a su madre. Él dio permiso para pelear. El anciano conocía un camino, que ayudará a derrotar al enemigo. Pero si Min-soo vuelve a perder ante quien calumnió a su madre, entonces el anciano lo matará él mismo. Faltan 15 días para que finalice el aislamiento. Era imposible aumentar la fuerza física en tan poco tiempo. Así que a partir de ahora, había algo que aprender. Es extraño que esta fuera la única manera de derrotarlo. Según el análisis de Kang Yu-sung, se espera con un 100% de seguridad que su hermano gane. Tenía que recordar bien esta operación y no hacer nada innecesario. Su hermano creyó en él. Debe haber sido agradable para él estar en régimen de aislamiento y perderse todo el entrenamiento. Esto enfureció a sus compañeros de celda y estaban a punto de empezar una pelea otra vez. El personaje principal prometió que de todos ellos haría de Poppy. Pero después de pensarlo, decidió que sería mejor convertirse en Poppy. La pose sumisa fue un buen comienzo. Min-soo sabía que para ganar tenía que perseverar, tenía que resistir el avance del enemigo. Tienes que esperar hasta que aparezca la oportunidad adecuada. Si tienes paciencia y esperas, la oportunidad llegará a tus manos. Era parte del plan y un movimiento divino. Primero debe soportar toda esta humillación. Solo tenía que aguantar 5 días y su hermano se haría cargo de las clases en su habitación. Durante la lección, todo quedará a discreción del supervisor. Su hermano le pidió que no peleara bajo ninguna circunstancia. En 5 días, preparará todo adecuadamente para su hermano. Min-soo pidió jugar un partido más. Otro lote al frente es una buena solución. Todo esto solo hay que soportarlo durante 5 días. El segundo día, Min-soo estaba lavando los pisos de la habitación. Al tercer día, él y Poppy escribieron confesiones.
Por fin pudo leer lo que escribía la segunda Poppy. Día 4. Min-Soo decidió comer toda su porquería. ¿Por qué comía tanto? Podría haber parado. La segunda Poppy compartió una barra de chocolate con él, porque sería difícil con el estómago vacío. Era un secreto para los chicos porque Poppy lo compró con su propio dinero. Así que ahora tienen que ser diligentes amapolas. El personaje principal se sentía enfermo todo el tiempo, incluso durante el entrenamiento. La segunda amapola no se dio cuenta de cómo se dejó llevar por el juego y se estrelló contra el escuadrón de la cocina. ¿Por qué todo esto está dirigido específicamente a los cocineros? Al principio, Sejun no entendió lo que había pasado. No dejaba de pensar en el nuevo director y en cómo podría conocer a su hermana. No abrió los ojos, hasta que la gente de la cocina se le acercó. Consideraron el ataque aleatorio de Poppy como una declaración de guerra. ¿Estaban realmente tan nerviosos por alguna colisión? No había necesidad de hacer un gran alboroto por ello, simplemente tenía que evitar esas amapolas, eso es todo. Aunque la guerra estalló por culpa de Poppy II, no valía la pena tocar más la cocina. Es extraño que los guardias no tuvieran intención de desmantelar a todos. Los guardias no prestan atención a las pequeñas peleas, por lo que se ocupan de ellas ellos mismos. Min-Soo no podía quedarse allí parado y mirar. Recordó las palabras de su hermano de que después del almuerzo llegaba la hora de las clases. Definitivamente valió la pena esperar esta vez. A la cocina le encantó darle una paliza a la segunda Poppy, pero esto no debería haber durado mucho. Después de todo, Min-Soo lo defendió. Sabía que la mayoría de ellos seguían haciendo lo que siempre hacían afuera. Así fue como llegaron a la colonia y aún después de ser tratados como cerdos, continúan abusando de la gente. ¿No se avergonzó la habitación A cuando golpearon al perro de la casa? Sejun dijo que no debería haberse involucrado en todo esto. Esto realmente fue un llamado a la guerra. Si el jefe de cocina se entera, todos se arrepentirán. En ese caso, Sejun no estaba en contra de la guerra. Pero antes de eso, debe enfrentarse al rebelde principal. Todos se reunieron para observar la continuación de esta pelea. Era un plan bien pensado, pero el personaje principal lo arruinó una vez más. Los otros prisioneros se dieron cuenta de que habría una pelea entre Sejun y Min-Soo. Parece que ahora el personaje principal no podrá evitar esta pelea, pero seguramente cumplirá otra promesa. Cuando todo se calmó, Min-Soo empezó a comportarse mal otra vez porque quería que le dieran otro puñetazo en la cara. Decidieron hacer una apuesta. Si uno de ellos ganaba, se convertiría en el jefe de la sala A. Esta vez definitivamente debería ganar. La clase del centro de reeducación, los niños del centro de reeducación eran todos menores de edad, por lo que tenían que pasar por clases básicas en este lugar. Todo el control durante la lección está en manos del supervisor, es decir, pase lo que pase, todo depende de él. El primer paso del plan fue convertir a Min-Soo en el jefe de la sala. Kang Yu-sung pensó que era en esta oficina donde su hermano derrotaría a Sejun hoy. Para poder derrotarlo, el anciano preparó el ambiente ideal para él. El escenario estaba listo, lo que significaba que era hora de que aparecieran los actores. Es extraño que todavía no viniera nadie. El anciano oyó voces fuera de la ventana. Sejun debe tener algún tipo de habilidad, no podría recibir un solo golpe. Bueno, Min-Soo no debía perder, tenía que recordar todo lo que su hermano le había enseñado. Min-Soo nunca entrenó tan duro como su hermano. Cuando entrenaban, el más joven dudaba que pudiera derrotar a su oponente con tales movimientos, pues era fuerte y rápido. Para alguien que no tenía entrenamiento, era bastante fuerte. Kang Yu-sung pensó que las acciones de Sejun parecían impresionantes, pero en realidad no tenían sustancia. Sus movimientos no están conectados, por lo que es un poco débil. Es decir, no tiene una combinación normal. Al final, solo es un buen luchador y un tipo sencillo que nunca derrotará a alguien que haya sido entrenado. Eso era cierto, pero Min-Soo aún perdió contra él. Incluso si recordaba todo lo que su hermano le mostró, la pregunta era si sería capaz de usarlo en el momento adecuado. Entonces Kang Yu-sung iba a hacerlos pelear en la sala de práctica. Si tu oponente esquiva constantemente los ataques, debes acorralarlo para que ya no pueda esquivarlos. Habían muchos rincones en el aula donde se podía llegar a donde se podía llegar. Si aprovechas bien el terreno y los acorralas. Esa combinación definitivamente funcionará en K Sejun. Esta pelea fue realmente muy interesante. Había un problema con este lugar. No había paredes ni esquinas. Kang Yu-sung estaba enojado porque su hermano no lo escuchaba nuevamente. Había tanta gente que no se podía ver bien lo que estaba pasando allí. Con plan o sin él, esta pelea tenía que detenerse primero. El comandante se divirtió con esta pelea y no quería que terminara. Kang Yu-sung se presentó y dijo que solo quería que los niños pararan. El comandante no entendía por qué había que detener esto. ¿Realmente no le gustaba el reino animal?
El mayor podía recordar un programa donde una rata aparecía en un entorno natural extraño. Pero una serpiente hambrienta está intentando comerse a esta rata. Las serpientes atrapan y comen ratas, es la ley de la naturaleza. En otras palabras, el comandante creía que no debían interferir en esta lucha, todo debía ser de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Además, le resulta muy interesante ver peleas. Kang Yu-sung se dio cuenta de que este hombre estaba loco. Así que invitó a todos a dejar de lado sus negocios y contemplar este espectáculo. Min-soo no ha tenido ningún éxito hasta ahora. El personaje principal rezó para que la combinación funcionara para poder ganar. Ahora era una lección de matemáticas y estaba claro que Min-soo había calculado mal sus golpes hasta el momento. Min-soo no se rindió, lo intentó una y otra vez cada vez. Su hermano vio que el menor no era suficiente, no tenía estrategia y se quedó sin resistencia. Y ni siquiera había una pared para completar la combinación. En su posición no había prácticamente nada que pudiera hacer. Min-soo recibió un golpe normal y salió volando hacia la multitud. Todo parecía haber salido mal, no había otra salida, y el anciano no podía hacer nada para ayudar. Necesitaba terminar con todo y tratar de planificar todo de nuevo. El protagonista debería haberlo intentado de nuevo. Comprendió que si las cosas continuaban así, el resultado sería el mismo que la última vez. Perderá de todas formas. Es mejor rendirse ya para que obtenga menos. ¿Cuánto tiempo más iba a relajarse así y fingir ser un perdedor? Resultó que fueron los otros chicos quienes lo apoyaron y le ordenaron seguir luchando. Sejin estaba cansado de esperarlo, todavía esperaba alguna acción interesante. Min-soo finalmente descubrió cómo usar la combinación. Alguien entre la multitud les recordó que la caminata había terminado y era hora de volver adentro. Sejin sugirió terminar, no estaba muy interesado en continuar, de todos modos el ganador era obvio. Min-soo encontró una manera de usar la combinación y detenerse ahora estuvo mal. De todo lo que le contó su hermano, concluyó que si acorralaba al enemigo, podría ganar fácilmente, pero por mucho que lo pensara, no parecía tan sencillo. Después de que Min-soo va a la esquina, comienza a atraer a su oponente allí. Pero aún así, tal vez no encajaría y entonces toda esta operación habría sido inútil. Entonces valió la pena contar la palabra mágica que definitivamente atrajo a Sejun. Es extraño que tal cosa exista. Debería haberte dicho esto inmediatamente. Además, al escuchar esta palabra, Ka Sejun perderá toda la compostura. Es el nombre de su hermana y funcionó bien. Ahora Sejun se preguntaba cómo él y el nuevo director conocían a su hermana. Min-soo logró escapar de su agarre a pesar de que su oponente había bloqueado previamente su golpe. Sejun se preguntó qué tenía que ver esta pelea con el hecho de que el personaje principal conociera a su hermana. En cualquier caso, antes de que los brazos cortos de Sejun lo alcancen, es mejor dar un paso atrás. Y la táctica funcionó, el oponente estaba en la esquina. Min-soo le asestó un par de golpes. Sejun sabía que no tenía forma de escapar y por eso decidió que necesitaba atacar inmediatamente primero. Y luego el personaje principal lo golpeó por segunda vez en el estómago. No quedaba espacio y los movimientos de Sejun no funcionaban. Kang Yu-sung vio que su hermano comenzaba a avanzar gradualmente hacia su objetivo. Recordó haberle dicho a su hermano que usara las paredes y las mesas del aula para estudiar. Y en la calle se le ocurrió la idea de utilizar a la multitud como muro. Sejun sabía que tenía que salir de esta trampa urgentemente, no podía esquivar ni atacar. En ese caso, necesitaba avanzar un poco para poder salir. Funcionó, pero lo golpearon unas cuantas veces más. Ambos lados quedaron bloqueados. Por un segundo, Min-soo le pareció tan grande y fuerte. Después de una ronda de golpes, ya no tenía fuerzas, pero no podía dejarse golpear. ¿De verdad creía que con solo mover las manos podría ganar? Min-soo recordó las palabras que su oponente había dicho sobre su madre. Esto aumentó su enojo varias veces. Poco a poco la multitud comenzó a darse cuenta de que Min-soo se había vuelto loco y que Sejun iba a perder. Sejun ya no tenía por qué rendirse, esperaba que su próximo ataque definitivamente funcionara. Pero no, lo golpearon otra vez. El protagonista quería que Sejun se disculpara por sus palabras. Ni siquiera pensó en disculparse hasta el final y Min-soo no pareció darse cuenta de cómo ganó. Ahora él es el jefe de la sala y el nuevo Poppy es Sejun. El comandante no estaba menos sorprendido que todos los demás. Aún así, sabía que el mundo animal era interesante. La rata fue capaz de vencer a la serpiente. El comandante recordó cómo era Min-soo al principio. Nadie sospechaba siquiera que tuviera tanta fuerza. El comandante ordenó que Sejun fuera llevado a una celda de aislamiento. Kang Yu-sung no pudo evitar preguntarse a quién se parecía su hermano cuando era tan travieso. Así que ahora comenzó la segunda etapa del plan. Después de todo esto, Kang Yu-sung fue a ver a Ka Se-min y le dijo que su hermano ahora estaba en régimen de aislamiento.
Este no era el plan, pero como el plan salió mal, resultó así. La niña le pidió que no se moviera, porque él se movía constantemente y la imagen cambiaba. Se preguntaba cuándo terminaría porque tenía una posición difícil. Casemin le sugirió otra pose, pero claramente no le convenía. No hubo necesidad de quejarse por mucho tiempo, ella ya había terminado. Kang Yu-sung estaba a punto de echar un vistazo, pero no pasó nada porque estaba en movimiento. La niña creía que con su nivel podría conseguir fácilmente una plaza en una escuela de arte. No había necesidad de poner cara de culpable, no hay nada que hacer si el modelo era regular. O bien se hizo pasar por culpable por culpa de su hermano. Él mismo hizo algo malo, por eso terminó en régimen de aislamiento, no hay necesidad de disculparse por él. ¿Será que ella también pensó que su cuadro había quedado terrible? La niña escuchó que su hermano había contactado a los chicos de la cocina. De todos modos, Casemin era una de las cocineras de la prisión de mujeres, por eso de vez en cuando me comunicaba con los chicos cocineros. Los chicos están cerca unos de otros. Si molestas a uno, pueden convertirse en una multitud y comenzar a intimidar a Min-soo. Entre ellos, había uno en particular al que había que temer. Y este hombre es la cabeza allí, Chang Du-bo, toda la colonia le tiene miedo. Y ahora mismo estaba hablando con Min-soo e incluso le dio más comida. Parece un buen tipo. Pero también es un poco estúpido y muy grosero. Esto es lo que le asusta. Dios no permita que alguien esté insatisfecho con su comida. Du-bo sabía que había sido Min-soo quien había ofendido a sus muchachos. Una vez, Du-bo golpeó a 2 guardias hasta casi matarlos, y ahora hará que el más joven se arrepienta de haber tocado la clase de cocina. El personaje principal no perdió la compostura y fingió que no era él. Él fingió que no era el único Min-soo en la colonia, era un nombre muy común. No fue él, entonces ¿por qué engañarlo? Pero no, los demás chefs confirmaron que era él. Mientras tanto, Min-soo casi había salido corriendo de la cocina. Cumbre de líderes, reunión del presidente con representantes de todos los partidos. Han Man-soo saludó a todos. A esta reunión asistieron 3 representantes de cada partido. Han Man-soo agradeció personalmente a todos. El presidente pidió a todos dejar de lado los sentimientos hostiles entre los partidos gobernantes y de oposición y dar consejos constructivos sobre la vida de los ciudadanos. El último en acercarse al presidente fue el padre de Kang Yu-sung. Hacía mucho tiempo que no veían al diputado Kang. Durante las elecciones eran enemigos. El presidente lo invitó a trabajar junto con el partido. Esto no era lo que él realmente quería. El señor Kang estaba muy enojado por tener que humillarse de esa manera. Él también estaba enojado con su hijo. Kang Yu-sung sabía que era mucho más fácil aplastar al presidente de lo que pensaba su padre. Destrucción del centro de reeducación, que es su base política. Así es, por eso su padre lo envió allí como supervisor. Al ver el centro penitenciario desde dentro, el anciano se dio cuenta de que aquella no era la instalación que el presidente había creado persuadiendo a la gente. Utilizan a niños para obligarlos a abusar de otros niños. Cometen varios actos groseros. Fomentan deliberadamente las peleas entre niños y las utilizan como entretenimiento. No es un centro para reeducar a niños con problemas, sino un infierno en vida. Ahora faltaba descubrir todas las debilidades de este centro y derribar al presidente desde arriba de un solo golpe. Quizás hubiera valido la pena pasar todas las fotografías a los periodistas. Sin embargo, esto puede no ser suficiente. Los delincuentes juveniles son, en última instancia, delincuentes infantiles. A las víctimas les gustaría que sus agresores sufrieran dolor, entonces les gustaría. Es una cuestión de derechos humanos. El presidente simplemente dirá que las cosas mejorarán en el futuro y eso es todo. Entonces Kang Yu-sung tiene que sacar algo más grande de ese lugar. Es extraño que ni siquiera una situación así fuera suficiente. Al día siguiente, el comandante dirigió personalmente el entrenamiento. Estaría bien tomar una sopa de cangrejo hoy. La mayoría de los chicos ya estaban en su límite, ni siquiera sabían cuántas horas habían pasado. Kang Yu-sung le dijo a Min-soo que era libre de irse. Iba a trabajar con él por separado. Sería sospechoso si solo Min-soo no practicara, por lo que le asignaron a hacer raki. Esta fue una buena oportunidad para explicar la segunda etapa del plan. El centro penitenciario cuenta con un sistema de penalizaciones y puntos de incentivo. Si obtiene 100 puntos, Min-soo será considerado para libertad condicional. Por el contrario, cuantos más puntos de penalización tengas, más tiempo tendrás que permanecer en prisión. Y ahora Min-soo tenía 50 puntos, 2 veces en régimen de aislamiento y una gran pelea. Nunca recibió ningún punto de incentivo. Ahora, la forma de obtener puntos de incentivo es siendo ayudante de cocina. Pero no puede estar allí porque todos los chefs lo tienen en la mira.
Min-soo ya pensaba que nada saldría bien y que se quedaría viviendo en ese lugar. Kang Yu-sung aceptó aprender sobre algo más que la cocina. Sol fresco de la tarde y pájaros cantando. Buen momento para una siesta. Como tuve que sudar mucho por la mañana, me sentí somnoliento. Ojalá esto pudiera continuar para siempre. Pero sus compañeros de celda no le dejaban dormir con tanto ruido. Su eficacia aumentó cuando emitían sonidos con la boca. Le pidieron al jefe que se sentara en silencio porque la limpieza estaba casi terminada. Por cierto, solo dieron un punto por limpiar el aula. El objetivo del personaje principal seguía siendo 100 puntos. Unos minutos más tarde, los guardias llegaron para comprobar la limpieza. En ese caso, Lee Min-soo se dirigiría a la siguiente limpieza. También solicitó trabajo voluntario adicional, y su hermano mayor hizo esto por él. Pero resultó que era trabajo en la cocina, y Dubo lo atrapó. Pero el mayor dijo que no me enviaría con los cocineros. Dubo siempre soñó con convertirse en el mejor chef del mundo. Él siempre se tomó la cocina en serio. Su mano derecha está entrenada para levantar una sartén de hierro fundido que pesa 3 kilogramos y voltear alimentos que pesan 2 kilogramos. Pero su mano izquierda estaba optimizada para tareas delicadas. Nadie se atrevía a humillar su comida, aunque a veces no tuviera ningún sabor. Pero, ¿qué se podía hacer? No había ningún verdadero talento culinario en este lugar que pudiera seguir los pasos de Chang Dubo. Muchos de los cocineros de su cocina ni siquiera eran capaces de preparar la cosa más sencilla. Una vez incluso hicieron sopa de col lombarda y era sencillamente horrible. La palabra jefe etimológicamente significa jefe, cabeza de la tribu. Dubo siempre quiso destrozarlos a todos, pero ¿cómo podía hacerle eso a su propia gente? Pero Min-soo es completamente diferente, ofendió a sus cocineros. Dubo estaba a punto de llamar a sus acciones entrenamiento culinario. Pero Min-soo realmente podría sorprenderlo. El personaje principal ayudó a preparar la comida en el refugio, por lo que ayudar en la cocina no fue ningún problema para él. El jefe estaba tan contento que incluso lo levantó en sus brazos. Finalmente el jefe encontró a alguien que pudiera seguirlo. Desde que lo encontraron, no tenía sentido matar este tesoro. El resto del equipo no recibió con agrado a Min-soo en la cocina, por lo que planearon cómo deshacerse de él. Se preguntaron si habría alguna manera de hacer que el jefe lo odiara. Quizás fue suficiente que la comida del personaje principal se volviera insípida, pero sus planes no estaban destinados a hacerse realidad. El director descubrió que toda la comida desaparecía constantemente. Como todos cometieron robos, deben ser castigados. ¿Acaso el director no sabía que ese lugar siempre había pertenecido a la clase culinaria y que no importaba lo que allí desapareciera? Primero, el anciano iba a ocuparse de los chicos que estaban causando problemas a Min-soo. Él vino a ellos porque Min-soo estaba muy preocupado y no quería ir con los cocineros, y resulta que se adaptó bastante bien a ese lugar. Sin embargo, la mejor decisión fue enviar al más joven aquí, pero en realidad el anciano no lo escribió allí. La oficina del jefe. Por fin el jefe verá una pelea real. Pero no. Hoy en el menú había simplemente su tortilla favorita con arroz. Es extraño, pero él esperaba que hubiera una pelea real. La comida estuvo realmente deliciosa hoy. Era un día especial que solo ocurre una vez al mes, así que todos los cocineros tenían que tener cuidado al cocinar. Lo primero que había que hacer era preparar un jabón limpio y nuevo para el día de limpieza, pero primero había que rallarlo muy fino. Luego añade el doble de aceite de oliva y cocina a baño María. Añade una pizca de albahaca molida. El polvo de albahaca debe ser muy fino. Y por último, para reponer tus reservas de vitamina E, no está de más exprimir un poco de zumo de mandarina. Esto proporcionará tanto humedad como aroma. Mezcle todos los ingredientes hasta que quede una mezcla homogénea y luego enfriarlo un poco. Esta era una receta de cera natural para el cabello. A Dubo se le ocurrió esta idea porque no había ningún lugar en la colonia donde se pudiera conseguir cera. Y luego Min-soo preguntó qué tipo de día era, ya que todos estaban arreglándose el cabello. Resultó que hoy es el día de entrega. El día que llegó la comida, todavía pudieron ver a las niñas. La entrega se realizaba una vez al mes, y los niños tenían que compartir toda la comida con las niñas de la colonia de mujeres. Este es el único privilegio de la clase culinaria. Y entonces Dubo pudo alardear de su fuerza y ayudar a las chicas. Min-soo no compartía del todo el comportamiento alegre de sus ayudantes de cocina. Como era tan dulce, las propias niñas le ayudaban a llevar las cajas. Dubo pensó que en lugar de hacer su trabajo, el protagonista se estaba divirtiendo con chicas. De repente, una de las chicas corrió hacia el jefe y le entregó la carta antes de que su jefe pudiera verla. Y a partir de ese momento, Dubo comenzó a imaginar su boda. Finalmente, un día así llegará también para él. Estaba a punto de ver lo que ella le había escrito. Min-soo estaba enojado porque los demás estaban ayudando a las chicas y su comida aún no había llegado.
Resultó que la carta era para el jefe de la sala A y Dubo se enojó mucho. Pero el jefe ya había fijado una fecha para la boda y fue capaz de pensar en todo hasta el último detalle. Dubo asustó a Min-soo con estos acertijos y también le dijo el nombre de cada futuro niño. Dubo no permitirá que nadie le quite a su futura esposa. Si el personaje principal no hubiera esquivado a tiempo, el jefe lo habría golpeado en la cabeza. Todo esto ha ido demasiado lejos. Dubo fue amable con él, pero lo tomó por sorpresa y lo apuñaló por la espalda. Si el jefe lo golpea, entonces Min-soo definitivamente no permanecerá con vida. Dubo tenía una debilidad, sin su mano derecha no era nada. Pero sus brazos eran demasiado largos y el personaje principal apenas podía acercarse a él. E incluso la mano izquierda de Dubo era fuerte. En ese momento incluso parecía como si estuviera golpeando con una piedra. Menos mal que al menos su mano derecha quedó sellada, y claro que eso fue solo por un tiempo. Dubo había pensado todo hasta el último detalle con esa chica, y fue muy extraño. Ya estaba soñando con cómo se tomarían de la mano por primera vez en el laboratorio de informática. Pero Min-soo todavía no entendía de qué estaban hablando. Dubo logró acorralarlo y necesitó salir rápidamente. Min-soo le dijo que ninguna chica querría salir con un chico tan grande. Así, si el personaje principal puede cambiar su posición, podrá utilizar la combinación con éxito. Mientras tanto, las chicas comentaban que nunca antes habían lavado platos en casa, pero cuando llegaron a ese lugar, tuvieron que cocinar. Todos extrañaban a su hermana pequeña, Kase-min. Todos los chicos fueron a los congeladores justo cuando se encontró la caja extra de las chicas. Y ahora se dividieron en dos grupos, los que iban a traérselo y los que pensaban que debían venir a tomarlo ellos mismos. Dubo los asustó. Oyeron que golpeó a un tipo llamado Chang-soo y que lo enviaron a casa en silla de ruedas. Y encontraron a una chica que se ofreció a llevar todo a la cocina para los chicos. Al mismo tiempo, Dubo corría por la cocina detrás de Min-soo para impartirle la pena de muerte. Dubo era demasiado grande, por lo que se cansó demasiado rápido y se cansó mucho de correr alrededor de la estufa detrás del personaje principal. Y luego se le ocurrió la idea de arrojarle todo a Min-soo hasta matarlo. Y entonces una sartén caliente con aceite cayó en sus manos. Y de repente, esa chica entró en la habitación con una caja de cebollas. Ese aceite voló directamente hacia ella. Como resultado, no le pasó nada a la niña porque Min-soo la cubrió consigo mismo. Cuando su hermano mayor se enteró de esto, tuvo muchos pensamientos y preocupaciones en su cabeza. Incluso se imaginó lo que le pasó a Kase-min. El mayor vino a esta colonia para protegerlo. Min-soo estaba en la cama cuando Kang Yu-sung entró en la habitación. Y en lugar de su hermano, encontró allí un esqueleto que le pidió disculpas. Con todo lo dicho, Min-soo muy pronto podría convertirse en un esqueleto. Afortunadamente, Dubo le arrojó aceite no demasiado caliente y gracias al destino salió ileso. Kang Yu-sung estaba tan asustado y preocupado por su hermano menor que no tenía fuerzas para enojarse con él en absoluto. Pero la enfermera le gritó porque antes le había pedido que no tocara el esqueleto. Me pregunto si incluso después de esta situación, Min-soo todavía iba a permanecer en la clase de cocina. Para conseguir puntos, esta era la forma más rápida. Aunque el personaje principal todavía estaba un poco asustado de regresar allí, esperaba que su hermano pudiera ayudarlo. Él creía que su superior sería capaz de descubrir fácilmente cómo derrotar a este Dubo la próxima vez. Al día siguiente, Kang Yu-sung ideó una nueva forma de entrenamiento que realmente le gustó al comandante. Criar hijos que respondan sin miedo a todos los adultos, como si fueran el cielo, es un ejercicio de entrenamiento para alentarlos a ser conscientes de su lugar en el mundo. Y lo llamó el ejercicio del escarabajo pelotero. Por tal ingenio el comandante le otorgó 100 puntos. El comandante también se interesó en saber de dónde habían sacado estas piedras. Resultó que las habían traído de las montañas de atrás. Todos los prisioneros se encontraban muy bien, por lo que podrían parar pronto. En ese caso, Min-soo creía que ya estaba preparado para luchar contra Dubo. Ahora el personaje principal intentará hacer rodar esta piedra él mismo y entonces habrá esperanza de que se vuelva más fuerte. Tan pronto como las piedras ya no le servían, su hermano se inventó algo más para él. Fue sorprendente que el personaje principal pudiera mover esta cosa un poco. Min-soo realmente pensó que sería tan fácil derrotar a un chico de una categoría completamente diferente. Si entrena un poco más, puede ganar. Sin embargo, una sola persona no podrá mover una roca así, se necesitará mucho esfuerzo. Confinamiento solitario. Ha pasado una semana desde que Sejun llegó a este lugar. Todavía no podía creer que pudiera perder. Pero los puños de Min-soo ni siquiera pudieron alcanzarlo. Bueno, al final fue el resultado de que Sejun bajó la guardia.
Esperaba que si lograban pelear de nuevo, definitivamente podría ganar, así que ahora tenía algo en qué pensar. En su celda no había agua ni papel higiénico, y ya había usado una manga. Si gasta más de su uniforme, pronto no tendrá nada con qué limpiarse, y en ese momento el papel higiénico rodó hacia la recámara, y alguien le dijo que ya no debía limpiarse el culo con algo raro. Era Kang Yu-sung y sabía que todavía tenían algo de qué hablar, pero para ello debe entrar en la celda, y tan pronto como cruzó el umbral, Se-jin lo atacó de inmediato con la esperanza de descubrir quién era su hermana. Aún así, Se-jun subestimó enormemente a este nuevo supervisor, y desde fuera no parecía muy fuerte. Fue triste que aún así decidiera hacer un ataque sorpresa. Si tenía curiosidad por saberlo, podría haber hablado personalmente con su hermana. Actualmente se encuentra en una clínica plástica y dermatológica. Por teléfono preguntó si Kang Yu-sung se había reunido con su hermano. Se-jun se sorprendió mucho al escuchar su voz. También le sorprendió que ella sacara su teléfono, lo que le permitió salir de la colonia de mujeres. Se alegró de que ella no estuviera herida en ninguna parte. Tenía que contarle a su hermano algo secreto, pero primero, Kang Yu-sung tuvo que taparse los oídos. Incluso le pedí a mi hermano que lo comprobara 2 veces. Y después de eso, comenzó una sesión de amarga verdad y humillación. Ella le gritó y le insultó, y también dijo que por su culpa había sufrido mucho últimamente, y cuando salió, también estaba buscando la manera de sacar a su hermano. Al mismo tiempo, el personaje principal seguía intentando mover esta roca de su lugar y no tuvo éxito. Prometieron abadejo para la cena de hoy. El resto de los chicos de la celda A se preguntaban cuándo saldría Se-jun y por qué Min-soo necesitaba mover esa roca. Se enteraron que era para una pelea con Du-bo, pero no era recomendable volver a pelear con él. Nadie quería eso. Había muchos tipos fuertes en esta colonia, pero el personaje principal eligió al más poderoso de ellos. Nadie jamás ha podido derrotar a Du-bo. Si golpea a alguien con la mano derecha, cualquiera puede caer hacia atrás. Mucha gente vio la pelea entre Du-bo y Chang-soo ese día. Después de su golpe, Chang-soo se volvió tonto. Quizás el mismo destino de un tonto le esperaba a Min-soo. Mientras tanto, Ka-se-min seguía gritándole a su hermano. Al fin y al cabo, ella lo crió con tanta dificultad que se convirtió en un tonto. Ni siquiera podía reconocer a las personas que querían ayudarlo y cometer todo tipo de horrores. Su hermana pensó en él y encontró a alguien que pudiera ayudarlo, e incluso logró pelear con su hermano. En general, no sale de ese lugar si no quiere, y si eso sale a la luz, su propia hermana lo despedazará personalmente. Déjalo morir si todavía no escucha a su hermana. Y luego le preguntó por qué se mordía la lengua y no le respondía a su hermana. Pero ya era demasiado tarde, Se-jun no pudo soportarlo más y colgó, pero aún no había tenido tiempo de decirle que se cuidara. Mientras tanto, la niña ni siquiera se dio cuenta de cómo pasaba el tiempo y ahora era su turno de entrar al consultorio del médico. Él ya la estaba esperando. Finalmente, Kang Yu-sung pudo abrir sus oídos y notó que la conversación había terminado y Se-jun estaba sentado allí luciendo muy deprimido. Después de hablar con su hermana, se sintió muy triste. En cualquier caso, se dio cuenta de que el nuevo director era el hermano de Min-soo y estaba confabulado con su hermana. Se-jun ahora entendió cómo Min-soo aprendió a pelear así y ahora le pidió a Kang Yu-sung que le enseñara también, y Se-jun prometió que lo escucharía. Paralelamente, el comedor. La clase de cocina continuó enojada con ellos por comerse toda la comida. Si esto continúa así, simplemente los echarán de la cocina. Y debido a Min-soo, Du-bo quedó completamente deprimido. Él sabía que él era el culpable de todo y que podía dañar gravemente a esa chica. Se puso muy nervioso porque ahora las chicas lo odiaban y se había convertido en el hazmerreír. Lo que no sabía es que de todos modos su clase de cocina no lo abandonaría. Incluso si no pudieran casarse, prometieron que estarían juntos por el resto de sus vidas. Todos pensaban que Min-soo era el culpable de todo. Y justo a tiempo apareció el ayudante del cocinero. Du-bo había estado muy enojado con él todo este tiempo, pero todavía estaba interesado en saber por qué no podía ser popular entre las chicas. Pero el problema era que, en opinión de Min-soo, Du-bo era demasiado grosero y tenía muy mal aspecto. El personaje principal estaba realmente loco, ya que en lugar de perdonarlo, lo provoca aún más. Después de todo, los ataques de Du-bo nunca fueron una broma, no debería estar muy asustado, ¿no? Min-soo no le tenía miedo, sino todo lo contrario. Creía que Du-bo simplemente no era nada sin su mano derecha. Es extraño que un tipo tan bajo pudiera atacar a un tipo tan grande con tanta fuerza y coraje. Esta vez, Min-soo realmente actuó de manera muy considerada